Bien, la crisis sanitaria, lo que están reportando las distintas entidades como los médicos que están trabajando en la primera línea del combate a la pandemia, es el colapso, ¿no? El colapso cuando ya empiezan a escasear las camas críticas, el acceso, ¿no es cierto?, a personal de salud que permita tratar a los pacientes más graves. Y para eso se ha dispuesto el traslado a regiones. Cuando no se encuentra la posibilidad acá en la región metropolitana, estos pacientes entonces serán trasladados y ya ha comenzado precisamente ese proceso de pacientes. Uno de estos vuelos fue a Concepción con 12 pacientes que fueron trasladados, insisto, a esa ciudad. Queremos conversar acerca de este importante procedimiento que está llevando a cabo la Fuerza Aérea. Estamos en línea con el general de Brigada Aérea, Javier Arechavala Urquiza, jefe de la División de Sanidad de la FACH. General, buenos días, gracias por su tiempo con ADN Hoy. Muy buenos días, Mirna y Mauricio. ¿Qué tal, general? Lo primero es preguntarle cuáles son los principales desafíos que tienen ustedes para que este procedimiento llegue bien y que estos pacientes, que sin duda están críticos, puedan entonces ser trasladados en la mejor de las condiciones. Exactamente. Bueno, el desafío es a dos niveles. Uno es, obviamente, el manejo de un paciente que está ventilado mecánicamente, que va en una aeronave, por tanto va a una altitud de vuelo de repente de 15.000, 20.000 pies, que no es lo mismo que manejar a un paciente a nivel del mar. Y por otra parte, la protección que tenemos que tener hacia el personal que maneja al paciente, que es tanto más importante que lo que sucede, ¿cierto?, en el manejo de cada paciente. Ustedes comprenderán, ¿cierto?, que son pacientes altamente contagiosos, por tanto, mucho tiempo uno se demora en chequear la seguridad. Son detalles ínfimos que uno tiene que considerar cuando uno traslada a este tipo de paciente, y por eso muchas veces resulta como más lento cuando uno embarca a un paciente en una cápsula que lo que sucede cuando uno maneja un paciente crítico pero sin el tema del COVID que manejamos ahora. General, ¿cuántos operativos de este tipo han hecho y solo al Biobío? Porque me recuerdo haber visto a fines de la semana anterior a dos pacientes que estaban yendo en un avión, en un Hércules C-130 a Concepción, pero el fin de semana hubo otros. ¿Cuántos van? Exacto, a Concepción hemos enviado 5 pacientes en 2 viajes y posiblemente mañana enviamos otro viaje con 3 pacientes más. Ahora, lo interesante es que nosotros debutamos con el traslado de pacientes de Rapa Nui hacia el continente, hacia Santiago, y ese probablemente fue el desafío mayor, ya que sin duda cuando enfrentamos la organización de esto por ahí por febrero, el único punto que nosotros no queríamos tener problema era Rapa Nui, porque indudablemente eran 7 horas de vuelo y además manejando allá en un hospital que no tiene las capacidades que no tienen los hospitales base o regionales en Chile. Así que nuestro debut fue justamente con el caso más difícil. Ya. Sí, en general, fíjese que todos los análisis que nos llegan, ¿no es cierto?, de distintas entidades, como decía, están señalando que la ocupación nacional de las camas o de las unidades de pacientes críticos está llegando al 81,7%. Hay un aumento importante de copamiento en el caso de la región metropolitana, de camas UCI, estamos hablando del 94%, y en el caso de las camas públicas, precisamente del 96,9%. Es decir, va a haber aquí una mayor presión a su equipo para este traslado. ¿Cómo lo está viendo usted y hacia qué regiones fundamentalmente? Bueno, efectivamente, nosotros tenemos la capacidad de trasladar pacientes hacia cualquier región de Chile. Además, afortunadamente, contamos la posibilidad de ocupar diferentes tipos de aeronaves, no solamente el Hércules, que es un avión realmente muy cómodo para hacer estos transportes, sino también podemos ocupar el Boeing 737 y los helicópteros Black Hawk. Así que, en ese sentido, en cuanto a material de vuelo, tenemos la posibilidad de usar diferentes materiales de vuelo. Por otra parte, estamos trabajando en conjunto con el SAMU, porque si no, esto sería mucha presión para nuestros equipos. Si bien podemos tener 4 o 5 equipos diferentes en la Fuerza Aérea, la forma como estamos trabajando ahora en conjunto con SAMU y haciendo equipos mixtos nos permite mucha mayor capacidad de responder, ¿cierto?, a las necesidades de la comunidad. General, aquí es súper importante, como usted va describiendo allí, el tema logístico general, porque tiene que haber un operativo para hacerse cargo del paciente en el hospital al cual llegó y donde no tiene capacidad de ser atendido. Un traslado por tierra en ambulancia a un terminal aéreo, el embarque en el avión, el vuelo, el desembarque, el traslado en otra unidad, o sea, una sincronización que tiene que ser perfecta porque está en alto riesgo la vida de un paciente o de más de uno.
¿Eso usted está satisfecho con cómo ha funcionado? ¿Qué dimensiones tiene organizar una operación como esa? Afortunadamente, la verdad que estoy bastante satisfecho. Esto ha sido, sí, de gran trabajo. Hay un equipo médico, ¿cierto?, que está encabezado por el doctor Gino La Rosa, que él es oficial también de la Fuerza Aérea, y esto parte 6-7 horas antes de que ocurra el embarque, porque primero que nada tenemos que evaluar desde el punto de vista del tema de medicina aeroespacial, de medicina de aviación, la posibilidad de que ese paciente sea trasladado. Hay ciertas patologías que no son compatibles, por ejemplo, con una evacuación médica por avión. Segundo, tenemos que ir a buscar el paciente al hospital. Este es un traslado de cama a cama, o sea, no es que uno hace la transferencia del paciente en la losa del aeropuerto, sino que uno se hace cargo del enfermo en la cama de la UCI y la entrega en la cama de la UCI a la cual el paciente va destinado. Sí, estamos conversando a esta hora con el general de Brigada Aérea, Javier Arechavala Urquiza, jefe de la División de Sanidad de la FACH. Entendemos, general, que usted es médico, ¿no es así? Así es. Perfecto. Yo quisiera preguntarle, en su calidad de médico, ¿qué pasa si un paciente se les complica en vuelo? Bueno, indudablemente, en el vuelo lo que nosotros tenemos dentro del avión es una verdadera UCI. O sea, contamos con todos los materiales que tendría una UCI común en nuestro país. Segundo, siempre tenemos aeropuertos alternativos, en el cual tenemos la posibilidad de bajar. O sea, esto es súper dinámico y por otra parte, el paciente que ingresa a la evacuación va estabilizado. O sea, nosotros nunca subimos un paciente inestable, sino que son pacientes que están, si bien graves, pero estabilizados como para poder cumplir el tiempo de vuelo. General, y una sola precisión ahí. En lugar, o sea, está bien, ustedes están trasladando pacientes, ¿no es cierto?, para ir al encuentro de las camas críticas, pero ustedes también están trayendo camas críticas a Santiago, ¿no? Para evitar el traslado, digo, de los pacientes. A ver, no en el sentido de ir, por ejemplo, a buscar los ventiladores mecánicos cuando sea necesario, a eso me refiero. Por ejemplo, el penúltimo viaje que hicimos a Concepción, ese avión dejó los pacientes en Concepción, de ahí voló a Valdivia y trajo ventiladores. O sea, a Santiago. A Santiago, claro. A eso me refiero, porque no todos los pacientes, perdone que se lo plantee así, pero no todos son trasladables. O sea, cuando un paciente está muy grave... La gestión centralizada de la que habla el gobierno consiste en eso, en hacer todo ese tipo de traslados, ¿o no? No, nosotros hemos trasladado desde vacunas, ventiladores, medicamentos. Las tropas que custodian Santiago también nos son trasladadas, muchas de ellas de otras partes. O sea, nuestro trabajo ha sido en diferentes ámbitos, no solamente en el tema sanitario. Y en el tema sanitario, como les digo, el transporte de ventiladores ha sido la norma actualmente. ¿Y ahí hay algún balance? ¿Cuántos han movido? ¿Desde qué lugares fundamentalmente? Bueno, ¿y siempre a Santiago, que es donde está el punto crítico? Bueno, en un comienzo recuerden ustedes cuando, por ejemplo, en Puerto Arenas tuvimos ese brote que puso en riesgo, ¿cierto?, la capacidad hospitalaria en Punta Arenas. Movimos ventiladores a Punta Arenas, movimos ventiladores a Temuco, movimos ventiladores a Osorno. O sea, esto ha sido dinámico. O sea, cada día lo que nos solicita el gobierno, ¿cierto?, tratamos de hacerlo con la mayor premura posible y hasta ahora lo hemos logrado. ¿Cómo está? Una preguntita, perdone, general, pero ¿cómo está la situación de protección del personal que traslada a estos pacientes? ¿Cómo se está? Primero, si ha habido contagios producto precisamente de estos procedimientos. Bueno, gracias a Dios no hemos tenido ningún problema y esto es una fase crítica en la cual el personal se prepara con toda calma antes de subir al avión para una pieza especial. En ese momento alguien solamente se dedica a supervisar la manera como cada uno de los miembros del equipo se va protegiendo. Y se toman todas las medidas descritas, ¿cierto?, como protección para infecciones contagiosas como esta. Así que en ese sentido las seguridades que se toman son extremas. Por otra parte, hay que considerar que el avión, no hay una separación física entre lo que es la cabina de los pilotos y las cápsulas donde van los pacientes. Por tanto, dentro del avión también están delimitadas las zonas de seguridad en las cuales se van los pacientes, las zonas en las cuales va el descanso de la tripulación y la zona de pilotos. Por eso les digo que esto es un trabajo muy detallado para justamente eliminar o disminuir al máximo la posibilidad de contaminación. A propósito de eso, general de Arechavala, ahí me interesa precisar una cosa. Usted decía que ustedes se encargan de retirar al paciente desde la UCI en la cual está y lo dejan en la cama de la UCI de la ciudad de destino. Es decir, en todo ese trayecto, desde que el paciente es retirado de su cama original hasta la de destino, ustedes están a cargo, solo personal
¿De quién? ¿De la Fuerza Aérea? ¿Qué personal es ese? Porque hay un minuto, se lo pregunto por el tema de las responsabilidades, porque hay un minuto en que entonces el hospital de origen ya entrega a ese paciente y se desentiende de él, lo digo en el buen sentido, hasta un minuto en que el hospital de destino lo recibe. ¿En todo ese trayecto entre medio ustedes son los responsables? Bueno, así es. O sea, los protocolos de evacuaciones médicas en todo el mundo son así. Ya. Es decir, el equipo que va a hacer la evacuación médica es quien va al hospital. En nuestro caso, afortunadamente, al trabajar en conjunto con el SAMU, los últimos casos han sido retirados de los hospitales por personal SAMU que se integran a la tripulación de la evacuación aeromédica. Así que de esa manera ocurre. El equipo que hace la evacuación va al hospital y además es súper importante para tener la información directa del médico tratante. Ya. Hay detalles desde el punto de vista clínico que son fundamentales y que la única manera de lograr esa información es entre médico y médico a nivel de la cama del paciente del hospital de origen. Y después es súper importante contarle al médico que recibe el paciente los detalles que han ocurrido durante el vuelo. Así que esa es la forma que debe ocurrir esto, y eso ocurre siempre cuando se hace una evacuación aeromédica. Bien, pues general de Brigada Aérea Javier de Arechavala Urquiza, jefe de la División de Sanidad de la FACH, gracias por compartir estos detalles con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Muy buenos Que días. esté muy bien. 7.